Matemática, segundo año de bachillerato, combinaciones y principios de conteo. Hola jóvenes de segundo año de bachillerato, bienvenidos a su teleclase de matemática. Se llegó la hora de aprender contenido. ¿De qué materia crees, Wendy? Ay, de matemática, Doris. ¿Y de qué grado, Doris? Pues de segundo año. Vaya, así estamos bien. ¿Qué tal, chicos? Qué bueno que nos acompañen este día y los invitamos a que nos sigan acompañando las próximas semanas, que cada vez se acerca un poco más el fin del año escolar. Sí, bien, y como en estas clases anteriores hemos estado viendo algunos conceptos de conteo, ya vimos las permutaciones y vimos las combinaciones. Entonces yo les tengo una pregunta a ustedes y también a Wendy. ¿Qué es una permutación y qué es una combinación? Es decir, ¿cuáles son esas palabras claves para poder diferenciar estos dos conceptos? Pues, ¿sabes qué, Doris? Con eso yo me fijaba, por ejemplo, que cuando hablábamos de permutaciones, hacíamos como que mucho énfasis en el orden. Es decir, si una persona ocupaba la primera posición y otra la segunda posición, era diferente así las intercambiábamos. Pero en el caso de combinaciones, no siento que pase eso. Así es, Wendy. Entonces, resumiendo lo que tú has dicho es, en las combinaciones una de las palabras claves es ordenar y el orden. En el caso de combinaciones, como que no importa. Así es. Y en el caso de las permutaciones, pues recuerden, ordenábamos objetos y el orden sí importa. En el caso de las combinaciones, prácticamente la palabra clave allí es seleccionar. No importa quién va primero o segundo o quién sale antes o después, entonces solo los agarramos. Sí. Bien, como ya hemos recordado así en palabra, ahora es necesario que hagamos algunos ejercicios que tienen que ver con este concepto. Y yo quiero que tú nos leas el problema inicial para esta clase y vamos a ver cómo ocupamos todos esos conceptos. De acuerdo, así que busquemos la clase 3.2 de su libro de texto de segundo año de bachillerato. Y por acá encontrarán la página de este lado. Y vamos a leerle el problema a Doris, así que espero que Doris vaya haciendo algunos apuntes. Sí, vamos a hacer algunos apuntes en lo que tú lees el problema. Mira, Doris, dice que se dispone de un grupo de 5 mujeres y 3 hombres. ¿Y qué más nos dice? Y tenemos 2 literales. El primero de ellos es cuántas formas hay para escoger 2 personas. Escoger 2 personas que tienen el mismo sexo. O sea que hay como una restricción, ¿verdad? Del mismo sexo. ¿Y hay otro literal, Gwen? Así es. ¿Cuántas formas hay para escoger 4 personas? Pero en esta ocasión deben ser 2 hombres y 2 mujeres. Si 2 deben ser hombres y 2 mujeres. Bueno, en ambos casos hay restricciones. Entonces creo que debemos de empezar por este caso. Y debemos analizar si necesitamos ocupar el concepto de combinación o el concepto de permutación. ¿Qué crees tú, Wendy, según tu análisis? Yo creo que podríamos utilizar estas figuritas para pensarlo mejor. Bueno, entonces representemos a los sujetos que están involucrados en el problema con esas imágenes que nos ha traído Wendy. Aquí tenemos 5 mujeres. Que son los primeros datos que nos daban en el problema. Así es. Recuerden, jóvenes, que hacer una representación del problema pues es muy importante, pues esto nos va a ayudar a comprender qué es lo que en realidad nos están pidiendo y qué de lo que ya hemos visto en clases anteriores pues nos va a ayudar. Bien, acá tenemos entonces las 5 mujeres. Y tenemos 3 hombres, Doris. 3 hombres. Te voy pasando.
2 hombres y el último. 3. Bien. Entonces el problema nos da una restricción para el caso del literal A. Nos dice que hay que escoger 2 personas, Del mismo sexo. pero del mismo sexo. En ese caso, creo, Doris, que tendrías como 2 casos. El primero, donde podemos escoger 2 mujeres. Sí. Y el segundo caso, donde podríamos escoger 2 hombres. Pero analizando lo que tú me dices, cuando yo escojo las mujeres, ¿cuántas opciones tengo? Pues hay 5 en realidad. O sea que de estas 5 yo puedo elegir, por ejemplo, esta que está acá y esta. Y esta sería una forma que caería en este caso de acá. De ahí podríamos incluso pensar, Doris, no importa si agarras a la segunda, Ya te estoy entendiendo. Yo agarré primero a esta mujer, luego agarré a esta. Pero si yo agarro primero a esta mujer, y luego a la otra, al fin he escogido a las mismas 2. o sea que parecería que el orden no importa en este caso, Doris. Entonces, si el orden no importa, estamos hablando de una Combinación. Así es. Bien, pero mira, Wendy, podemos también tener 2 hombres Es cierto. y caería siempre en esta clasificación. Es decir, pero ahora ya no tendríamos 5 posibilidades de escoger, solo tendríamos de los 3 hombres que hay, habría que seleccionar solamente 2. Bien, ahora te voy a dejar a ti que escojas 2. Acá, Ujú, me queda más cerca, sí. puede ser una opción. Ujú. Y también podría escoger esta otra. Sí, y en ambos casos, como sucedía acá, podías haber seleccionado en orden diferente, ¿verdad? Primero a él y luego a él, y en definitiva estaríamos seleccionando a las mismas 2 personas. Bien, entonces también para escoger, cuando son hombres, estamos hablando de una combinación. Entonces vamos a anotar eso. Las formas de escoger a las mujeres, ¿cuántas serían? Pues dado que ya hemos dicho que el orden no importa y que se trata de una combinación, tendríamos 5 opciones. Porque tenemos 5 mujeres. Y habría que usar la notación que hemos conocido de la clase anterior, que es de combinaciones. Entonces, de 5 vamos a escoger 2. ¿Qué Es sería? una combinación porque el orden no importa. Y decimos 5 combinado con 2. Sí. Ahora las formas de escoger a los hombres. Pues también es una combinación, pero ahora ya no tenemos 5 posibilidades, sino que solamente 3. En ese caso tendría 3 combinado con 2. 2. Pero ahí, Wendy, estoy analizando que tenemos estos casos para seleccionar solo mujeres y estos casos para seleccionar hombres. Pero cualquiera de las 2 es válida, Doris. Es decir, o tengo 2 mujeres o tengo 2 hombres. Esa palabra que dijiste ahí es clave. O tengo esto o tengo esto. ¿Será que es necesario aplicar otro concepto de los que ya conocimos? Yo creo que sí, Doris. Esto que ya aprendimos es un principio, ¿no? El principio de la suma. En el principio de la suma, pues, lo que hacíamos era sumar diferentes casos, pero que no son independientes entre sí. Es decir, son totalmente independientes. Es decir, la forma de escoger a las mujeres es muy independiente de cómo escojo yo a los hombres. Y cualquiera de los 2 casos se puede dar. O sea que el total, usando el principio de la multiplicación, sería 5 combinado con 2 más 3 combinado con 2. Y ahí hemos considerado el total de formas posibles de escoger 2 personas del mismo sexo. Ahora, ¿cuánto es, Wendy? 5 combinado con 2. ¿Y cuánto es 3 combinado con 2? Bueno, espero que nuestros amigos tengan en la mano su libro de texto y consultemos esa forma general. ¿Te parece si la escribimos, Doris? Sí, así que te pediría a ti que la escribas por esta parte de acá, donde alcance. Gracias por la aclaración, Doris. Entonces, digamos que tengo N combinado con R.
Esto va a ser igual, si no mal recuerdo, y si no, pues los muchachos nos corrigen. N factorial. Así es. Y luego escribimos la diferencia n menos r Factorial. por r factorial. Así es, Wendy. Tú te las has Hasta ahí aprendido muy llegué, bien. Doris. Ajá. Tú te las has aprendido muy bien. Entonces vamos a obtener estos valores. En este caso, 5 combinado con 2 sería igual a 5 factorial sobre 5 menos 2 factorial multiplicado por 2 factorial. 2 factorial. Y veamos cuánto es eso. Pues intentemos reescribir y restar, ¿no? Sí, yo creo que acá este 5 factorial lo podemos dejar hasta 3 factorial porque acá nos va a salir Un 3 factorial al realizar la resta. por 3 factorial entre 3 factorial por 2 factorial. Entonces acá cancelo 3 factorial con 3 factorial. 2 factorial es 2, Wendy. Así Que lo podemos simplificar con el 4. este 2 y la mitad de 4 es 2. O sea que solo me queda 5 por 2 y 2. eso es 10. Esto es 10. Vaya, pero solo has encontrado el caso, la cantidad de formas para mujeres. Ahora te falta la de hombres, que sería 3 combinado con 2. Bien, vamos a calcular entonces 3 combinado con 2. Y eso sería igual a 3 factorial sobre 3 menos 2. factorial multiplicado por 2 factorial. Ajá. Acá voy a tener 3 menos 2 es 1 factorial. Y 1 factorial es 1. Y 1 factorial es 1. Entonces, acá puedo colocar 3 por 2 factorial sobre 2 factorial. 2 factorial. ¿Y cuánto me quedaría? Pues simplificas los factoriales. Y me queda únicamente El 3. 3. Bien, quiere decir que si yo sumo este combinatorio más este de acá, Pues habría que sumar los resultados que ya calculaste. que es 10 Más más 3, y eso es igual a 13. 13. O sea que la respuesta para nuestro literal A son 13 formas. Y algo muy importante, son formas diferentes. Bien, así que Interesante, Doris. Hemos de alguna manera aplicado lo de combinaciones y aparte uno de los principios. sí, de conteo. muy interesante de cómo poner en práctica todo eso que hemos aprendido. Bien, ahora entonces vamos a resolver el literal B. Y ese te voy a pedir a ti que nos ayudes porque, mira, en tu parte de la pizarra creo que está más cerca. Vaya, Doris. ¿Cómo le hacemos? Bien, hay que otra vez analizar. En este caso vamos a escoger a 4 personas, pero hay una restricción. De esas 4 personas yo quiero que 2 sean mujeres y 2 sean hombres. Entonces, ¿cómo analizamos esa parte? Siento que, o sea, como lo que tenemos aquí, ya sabemos cómo escoger 2 mujeres, cómo escoger 2 hombres, pero con eso siento que tendríamos que hacer algo diferente. Es cierto, sabes, acá teníamos como los casos independientes para escoger 2 hombres y 2 mujeres, pero a la hora de obtener el total usábamos el principio de la suma, porque eran casos independientes. En este caso, como yo quiero escoger a 4 personas, por cada 2 mujeres que yo elija, es decir, por cada caso de este, yo voy a tener 1 acá. Bueno, en este caso nos conviene usar el principio de la multiplicación, Doris, por lo que mencionabas. Es decir, por cada caso de seleccionar mujeres, tenemos ciertas opciones para seleccionar hombres. Entonces, ese por... Es lo que hace la diferencia con el caso anterior. Así es. Bueno, escribamos eso entonces, Wendy. Entonces voy a escribir el literal B y mucho de lo que tenemos en el caso A nos va a servir. Entonces vamos a tener 5 combinados con 2 para seleccionar mujeres y 3 combinados con 2 para seleccionar hombres. Pero en este caso vamos a utilizar el principio de la Multiplicación. Así que esto nos quedaría, ya lo calculó Doris, solamente nos queda 10 por 3 y esto es muy sencillo, sería 30. 30. Quiere decir que ¿cuál sería la respuesta a nuestro literal B? 30 formas, Doris.
Sí, recuérdense que son formas diferentes. Nosotros no escribimos todo ahí, pues por ahorrarnos un poco de tiempo y compartir más con ustedes otras cosas. Sí. Bien, Wendy, entonces hemos practicado ya lo que tiene que ver con combinaciones, principio de la suma y principio de la multiplicación, es decir, una mezcla de conceptos. Pero yo creo que es necesario que hagamos otro ejercicio. Así que te pediría a ti que me alcances el libro. En esta ocasión yo voy a leerlo y tú vas a extraer pues esos datos importantes para resolver. Y de este lado voy a suponer, Doris. Y de ese lado tú nos vas a ayudar a resolver. Igual, jóvenes, ustedes allá en casa pues propongan sus soluciones y de alguna manera pues nos mandan así como una señal. De qué es lo que ellos creen. Sí. Vamos a intentar separar hasta donde me deje. Bien, vamos a leer entonces el ejemplo que aparece en la página del libro de texto. Dice, se tienen 7 libros de matemática. La característica es que todos son diferentes y 5 sobre derechos de la niñez y la adolescencia. Pero resulta que Wendy le gustan los libros de cuento. Entonces cambiamos estos libros de derecho de la niñez y la adolescencia por libros de cuento. Cuentos. 5 dijiste, ¿verdad? Sí. Y lo que vamos a hacer es determinar de cuántas formas se pueden ordenar Ajá. 3 libros de matemática. Ordenar. Doris. Y 3 libros de matemática, te repito, y 2 de cuentos. Y esos los queremos ordenar, Wendy, en un estante. Y 2 de cuentos. Sí, esa es nuestra tarea. Encontrar esa cantidad de formas diferentes para ordenar esos 3 libros de matemática y 2 de cuentos. Bueno, vamos a lo de siempre, Doris, a representar. Ah, tú trajiste también las imágenes que representan eso. Así es. Así que voy a ir pegando los de matemática. Si gustas, me detienes los de cuentos. Bien. Entonces, son 7 de matemática. Sí, qué bonitas esas carátulas que has traído. Yo sé que a nuestros amigos se les hacen muy, muy, muy familiares. Sí, porque ellos ya llevan varios años utilizando libros de matemática de grados anteriores. Así es, entonces ya los tenía por ahí. A veces lo utilizo para decorar mis cosas, mis folders o carpetas, entre otras cosas, Doris. Sí, y en esta oportunidad pues nos va a ser bastante útil para analizar este problema. Voy a ver, llevo 2, 4, 6, 7. Mira, Y acá te doy los de cuentos. algunos que los he leído y otros que no. El de Cenicienta. El gato con botas, claro que sí. ¿Y ustedes, jóvenes, estos que estamos colocando, ya los han leído? ¿O habrá alguno que no lo han leído todavía? En algunos han sacado películas, así que Sí. espero que sí. Bien. Listo, tenemos 7 de matemática y 5 de cuentos. Entonces, ¿cómo los podemos ordenar en un estante? Mira, entonces tengo que seleccionar de matemática 3 y de cuentos 2. Entonces, si yo selecciono, Doris, 3 de matemática, puedo escoger este y este. Pero nuevamente caemos en el análisis del ejercicio anterior. Cuando nosotros de los 7 disponibles escogemos 3, pues no importa el orden, porque al fin y al cabo voy a tener los 3 tipos de libro. Así es. Entonces, como no importa cuáles 3 escoja, supongo que es una combinación. Así es, Wendy, es una combinación. Y las combinaciones son fáciles de escribir. Así que para seleccionar matemática, solo voy a poner matemática. No, Doris. Estamos escribiendo mal. Sí, es que yo creo que tú estás muy emocionada porque creo que te gustan este tipo de problemas, Wendy. Fíjate que sí, están interesantes. Que lo hace analizar un poco a uno. Así es. Entonces tenemos de matemática 7 en total y de estos vamos a escoger solamente 3. 7 combinado con 3. Y en el caso de los libros de cuento, pues sucede lo mismo. De los 5 disponibles que yo tengo acá, yo necesito escoger pues únicamente 2. Y así lo escribimos, 7 combinado con 3 y 5 combinado con 2 para cada tipo de libro. Bien, entonces, ¿qué principio debemos usar ahí para poder
obtener el total de maneras de seleccionar los libros que vamos a ordenar. Fíjate que sí siento que se parece al literal B del caso anterior, donde teníamos hombres y mujeres, y en este caso serían libros de matemáticas y libros de cuentos. Es decir, por cada una de estas formas que tengo para seleccionar libros de matemática, tengo esta cantidad de formas para seleccionar libros de cuentos. Bien, entonces necesitamos Es el principio de la multiplicación. así que vamos a tener 7 combinado con 3 multiplicado por 5 combinado con 2. Bien. Y ya está, Doris. ¿Será? Te voy a poner un ejemplo y luego me dices esa respuesta. Imagínate que de los que seleccionaste de matemática, tú escogiste el de matemática, de cuarto, el de segundo y este de sexto. Vale, tengo estos 3. Ajá. Y para cuento tú escogiste, bueno, voy a escoger los que Bambi. me gustan a mí, Bambi y el gato con botas. Ah, sí. Bye. Entonces acá tenemos los libros seleccionados, 3 de matemática y 2 de cuentos. Pero estando así seleccionados, yo los debo ir a ordenar al estante. Es decir, que estando ya en el estante, supongamos que tengo acá donde voy a ordenarlos, yo puedo tomar primero el del gato con botas, luego el del Bambi, luego el de sexto grado. Puedo poner acá más adelante el de cuarto y finalmente el de segundo. Entonces, cuando yo los ordeno en un estante, estoy haciendo un ordenamiento en fila. Pero esta no es la única forma que yo tengo para ordenar esos 5 que seleccioné. De hecho, podría cambiar, por ejemplo, el gato con botas y Bambi, y en ese caso el orden sería diferente, Doris. Así es, Wendy, el orden es diferente. O sea que en este caso el problema no se reduce a seleccionar 3 libros de matemática y 2 de cuentos, sino que después de eso tenemos que analizar que hay que ordenarlos y en esa parte el orden sí cuenta. El orden sí cuenta porque aquí lo estamos ordenando tantos objetos, estos objetos, en fila. Bueno, Doris, eso quiere decir que aquí nos falta de este total de formas, bueno, de la selección que hemos hecho de libros, debemos considerar que dado que hay 5 posiciones, y las voy a ordenar en fila, tendríamos que tener un 5 factorial. Porque Sí. para la primera posición tendríamos 5 opciones, para la segunda posición 4 opciones y así sucesivamente hasta obtener este factorial. sí. Y fíjate, por cada caso que nos salga acá, yo voy a tener 5 factorial maneras. Por eso es que yo multiplico. Tienes toda la razón, Doris. Quiere decir que el resultado de esa multiplicación sería el total de maneras de ordenar 3 libros de matemática y 2 de cuento en el estante. Por aquí le voy a agregar total para que nuestros amigos sepan Vamos a la hacerlo. expresión. No hemos realizado los cálculos, pero el análisis ha sido extremadamente importante para determinar que esta es la forma de calcular esa cantidad total. Bien, jóvenes, ¿ustedes creen que no les cuesta pues calcular cuánto es 7 combinado con 3, cuánto es 5 combinado con 2 y cuánto es 5 factorial? Encuentren esas cantidades, las multiplican y van a encontrar pues ese número que andamos buscando. Nosotros vamos a seguir repasando acá, los invitamos a ustedes que también practiquen resolviendo esos problemas que quedan en el libro de texto y no se olviden sintonizar la próxima teleclase. Así que, Wendy, No nos queda más que despedirnos y que les queda a ustedes esta parte de terminar los cálculos. De hasta la momento. próxima. Adiós, chicos.